Buenas noches, estimados estudiantes. En esta hora de la noche, pues, como saben, tenemos tutoría de la asignatura, pues, cálculo integral. En este caso, pues, darle la bienvenida porque se han conectado. Me informan si logran ver la presentación. En este caso, bienvenido, Diego, porque se ha conectado. Gracias, sí, se ve. Bien. Vamos a presentar por aquí y vamos a dar inicio. Bueno, somos docentes, mi nombre es Marvin Graciela Cigarán Orellana, tanto de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, licenciatura en la enseñanza de la matemática, como también, ¿verdad?, a ustedes, estimados estudiantes de segundo año de bachillerato general de la sección A. Como saben, pues estamos en la unidad número 3, es la que vamos a realizar este día. En este caso, pues, si se dieron cuenta en Google Classroom, por ahí subimos lo que era la unidad, el nombre de la unidad, ¿verdad? Que en este caso es la integral indefinida. Y el tema son técnicas de integración, métodos de sustitución. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien, ahí cualquier inconveniente, por favor, ahí me va diciendo. Voy a pasar a la siguiente. Puedo. Como en primer lugar, ¿verdad? Tenemos la agenda. Es el saludo y bienvenida. Como les mencionaba antes, pues bienvenidos porque están en la clase de este día. Como segundo, en la agenda, pues debo de mencionarles a ustedes los estudiantes que se trabajará con la herramienta Microsoft Teams. Es lo que siempre hemos hecho en las clases anteriores. Y con la otra herramienta que es Google Classroom. Y bueno, pues por este medio se harán las sesiones de dudas, consultas y tutorías de repaso a través de videoconferencias, en este caso para Microsoft Teams. Y si tienen las dudas y las consultas, ¿verdad? Los materiales que se suben es en Google Classroom. El siguiente es el sondeo de lectura que vamos a hacer más adelante. Por último, bueno, tenemos lo que es el desarrollo, que es lo que vamos a hacer en la unidad 3 a continuación, y la despedida, ¿verdad? Que vamos a tener al final. Tenemos lo que son los recordatorios. El primer recordatorio es, bueno, definir con los estudiantes, en este caso con ustedes, la hora de las tutorías de repaso los días martes, los miércoles y jueves, previo a las clases que tenemos, ¿verdad? En este caso, anteriormente se les había hecho este mismo recordatorio. Y qué bueno porque se han hecho presentes este día. El segundo recordatorio es recordarles a ustedes los estudiantes descargar, ¿verdad?, los documentos de lectura de la unidad 3. En este caso, preguntarles si los pudieron descargar y revisarlos. Sí, ya realicé la lectura respectiva. Bien, qué bueno. El tercer recordatorio, bueno, era crear el grupo de WhatsApp, que ya lo tenemos, ¿verdad? Y estar ahí pendiente, ¿verdad?, de cualquier duda o inconveniente que ustedes tengan previo a las lecturas que han tenido del material. Y el último recordatorio es que deben estar pendientes de la pestaña de avisos y de las fechas de entregas de actividades y tutorías virtuales. En este caso, ¿verdad?, estar pendiente de Google Classroom. Creo que ahí ustedes están pendientes y eso me alegra mucho porque veo que son unos estudiantes muy aplicados. Bien, para pasar, por aquí les tengo una reflexión. No sé si quisiese leerla, estimado Diego. De acuerdo, nos dice que nadie tiene derecho a decirle que ustedes no sirven para las matemáticas.
querer es poder, la premisa de Lorenzo Sánchez, el profesor de matemáticas. Gracias. Bien, compañero, muchas gracias porque ha leído lo que es la reflexión y por aquí vamos a meditar un poco. Nos dice que la premisa de Lorenzo Sánchez, profesor de matemática, nos dice que nadie tiene derecho a decirles que ustedes no sirven para las matemáticas. En este caso, ¿qué nos puede interpretar usted? Tal vez podría dar un aporte. Y no hay que desanimarlos por la que otras personas nos dicen, todos podemos salir adelante, eh, teniendo la convicción que todo puede salir mejor. Así es, correcto. Pues en este caso, ¿verdad? Digamos, yo como docente no tengo ningún derecho a decirle a usted que usted no sirve para las matemáticas. No tengo ningún derecho. ¿Por qué? Porque todos podemos, todos sabemos cómo aplicar las matemáticas. En este caso, nosotros vamos a poder siempre y cuando nosotros querramos poder y aprender las matemáticas. Ahí tenemos y hemos reflexionado, ¿verdad?, en la reflexión. Y también tenemos lo que es el objetivo para esta unidad. El objetivo es que ustedes como estudiantes puedan recordar, conocer y poner en práctica las propiedades de integración, fórmulas y métodos de integración, como también las técnicas de integración. Si se recuerdan, en la unidad 2 estábamos viendo, ¿verdad?, lo que era cálculo diferencial y ahí aprendimos lo que fueron a derivar, aprendimos también lo que fueron fórmulas de derivación y bueno, esas las cuales aprendimos en la unidad 2 son las que vamos a poner en práctica para esta unidad 3. Y pues como han estado leyendo los materiales, tal vez se dieron cuenta que por ahí aparecen lo que son las fórmulas y los métodos de integración. Entonces el objetivo es que podamos poner en práctica y recordar la verdad. Así que vamos a pasar a lo siguiente. En este caso vamos al sondeo de lectura del capítulo 3, la integral indefinida. Vamos a empezar con una pregunta, el cual pertenece, ¿verdad?, al capítulo 3, la integral indefinida. Eso es la unidad número 3. Primeramente, en el sondeo de lectura vamos a ver cómo están. ¿Qué es una integral indefinida? ¿Tiene por ahí una idea, estimado Diego, o los demás compañeros? Lo que recuerdo es, como la expresión lo indica, la integral de una función. Indefinida es aquella en la que no establecemos un intervalo dado para el cálculo de su área. Bueno, eso es lo que recuerdo. Sí, correcto, correcto. Para ello vamos a ver también un poco de la definición que tenemos en el material y es correcto lo que usted nos mencionaba, estimado Diego. Por aquí tenemos lo que son los materiales. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que la integral indefinida nos dice que dada una función f, una primitiva arbitraria de esta, se denomina generalmente integral indefinida de f y se escribe de la forma, ¿verdad?, la integral de f de x por el diferencial de x. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente, el cual nos dice la primitiva de una función también recibe el nombre de, tal vez por ahí se recuerde. Vamos a ver lo que nos dice el material. Que la primitiva de una función recibe el nombre de antiderivada. ¿Y qué nos dice que es una antiderivada? Que si
Lambda es una función tal que lambda prima de x es igual a f de x para x en un intervalo y, entonces la integral indefinida de f de x estará dada por aquí tenemos, ¿verdad? Estará dada por la integral de f de x por el diferencial de x, esto igual a lambda de x más una constante de integración. En este caso, c es cualquier número real y recibe el nombre de constante de integración. ¿Estamos bien hasta ahí con las definiciones? Sí, todo bien. Bien, excelente. Vamos a pasar entonces. Y tenemos aquí, vamos a repasar un poco, ya veíamos la definición, en verdad, de qué es una integral indefinida y la primitiva de una función que recibe el nombre de antiderivada. Entonces, la expresión integral de f de x diferencial de x se lee integral indefinida de f con respecto a x. Así, el símbolo diferencial de x sirve para identificar a x como variable de integración. Si f mayúscula de x es una antiderivada de f de x, se tiene que la integral indefinida de x con respecto a x es igual a f mayúscula de x más una constante de integración, ¿verdad? En este caso, c. Y aquí se nos dice que c se lee constante de integración. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien, ¿cómo decíamos que se lee c o se llama c? Es una constante que acompaña lo que resulta de la integral. Sí, perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Contenido. Como decíamos, ¿verdad? El contenido a estudiar de la unidad número 3 es técnicas de integración. En este caso, el método de sustitución. Vamos a ver un poco la definición de integración. Integración significa calcular antiderivadas o primitivas. El proceso contrario de la derivación, como ya se habrá notado, esto no es tan sencillo y requerimos pues de técnicas, las cuales presentaremos a continuación. En primera instancia, es importante y necesario pensar que siempre se va a poder determinar la antiderivada empleando fórmulas, igual como se lo hacía en cálculo de derivadas, es decir, en cálculo diferencial, donde aprendimos fórmulas para deber de derivar, ¿verdad? Entonces, integración significa calcular antiderivadas o primitivas. Es decir, hacer lo contrario de lo que hacíamos en la unidad 2, que era derivar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O si hay alguna pregunta o duda? Todo está bien. De mi parte no hay ninguna duda. Perfecto. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Tenemos, ¿verdad? Que antes de pasar en lleno a lo que es el tema del método de sustitución, vamos a hacer un repaso de las fórmulas y propiedades de la integral indefinida. Y por acá, recordando, por acá tenemos el teorema 3.1, lo que veíamos en el material, ¿verdad? Y el teorema 3.1 nos dice, supóngase que f mayúscula de x y g de x son antiderivadas de f de x y g de x, respectivamente, y que k es una constante. Entonces, tenemos dos condiciones o dos propiedades, por decirlo así.
Y nos dice que una antiderivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la antiderivada de la función. Esto es, y por acá tenemos, ¿verdad? Lo que es la integral de una constante, es decir, de k, por una función, por f de x diferencial de x. Todo esto es igual a la constante k, por f mayúscula de x más c constante de integración. Es decir, que el producto de una constante por una función, es decir, la constante por la función, es igual al producto de la constante por la antiderivada de la función, es decir, esto que tenemos por acá. Ahora bien, la siguiente nos dice que una antiderivada de una suma de funciones es la suma de las antiderivadas de las funciones. ¿Cómo así? Que la suma de las antiderivadas de funciones, es decir, esta suma que tenemos acá, es siempre la suma de las funciones, solo que, ¿qué es lo que hacemos? La sacamos, ¿verdad? De lo que es los corchetes, pero vamos a agregar una constante de integración. Es decir, que vamos a tener esta parte así, la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. Y al resolver esto, ¿verdad? Al final vamos a agregar lo que es más la constante de integración. Al resolver la integral de esto, vamos a obtener f de x más e de x más la constante de integración que tenemos por acá. Eso nos está diciendo el teorema 3.1. ¿Estamos bien hasta acá o hay alguna duda con respecto a esto? Todo bien de mi parte. Bien, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Y aquí tenemos la fórmula básica de integración. ¿Qué quiere decir lo anterior, lo que veíamos anteriormente? Que las propiedades estudiadas para la integral definida también se cumplen para la integral indefinida. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, En todo este bien. caso, aquí tenemos la primera fórmula. Era lo que veíamos en el teorema anterior. Es lo que veíamos en el teorema anterior. Por acá teníamos, ¿verdad? La integral de una constante por una función. Entonces, la constante sale y nos quedaría la integral de la función f de x por el diferencial de x. Eso nos estaba diciendo el teorema anterior, esto que tenemos por acá. De igual forma, esta segunda que está acá es la que tenemos en esta parte, la fórmula número 2. Que si teníamos, ¿verdad?, la suma de las funciones, íbamos a tener igual la suma de las funciones. Simplemente que íbamos a distribuir la integral, ¿verdad? Aquí tenemos la integral, es decir, integral de f de x sale de los paréntesis por el diferencial de x más la integral de g de x por el diferencial de x. Y por aquí tenemos la fórmula número 3 que nos dice que cuando tenemos la integral del diferencial de x, al integrar vamos a tener x más una constante de integración. Y así por aquí tenemos estas otras. En total tenemos 16, pero en el material, si ustedes recuerdan, teníamos más, como 27 si no mal recuerdo. Pero estas son las que más se utilizan. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?
No, de mi parte no. Bien. Si se fijan, tenemos, les decía, 16 fórmulas básicas de integración. Estas las vamos a ir viendo a medida vayamos viendo lo que son ejemplos. Entonces, vamos a lo siguiente. Por acá tenemos el primer ejemplo. Y nos dice, calcular la integral indefinida de, y aquí tenemos, ¿verdad? La integral de 2x al cuadrado menos 3 seno de x más 1 sobre x más 4 por el diferencial de x. Y por acá tenemos la solución. Por la propiedad de la integral definida, el integral de la suma de los términos que componen a la función equivale a la suma de los integrales de cada término. En este caso vamos a aplicar lo que era la fórmula número 2. Esta que tenemos acá. La fórmula número 2. Por eso se nos menciona aquí, ¿verdad? Que por la propiedad de la integral definida, el integral de la suma de los términos que componen a la función, es decir, este término que tenemos por acá, este otro término, este otro y este otro, equivale a la suma de los integrales de cada término. ¿Estamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? Todo bien de mi parte. Todo bien, bien. Sigamos entonces. Por aquí teníamos, ¿verdad? La integral de 2x al cuadrado menos 3 seno de x más 1 sobre x más 4 por el diferencial de x. Esto es igual. Y decíamos, ¿verdad? Que equivale a la suma de los integrales de cada término. Entonces tenemos la integral de 2x al cuadrado por el diferencial de x menos, es esto que tenemos acá, menos la integral de 3 seno de x por el diferencial de x más, y aquí tenemos más la integral de 1 sobre x por el diferencial de x, más la integral de 4 diferencial de x. Ya teniendo esto, los factores constantes pueden salir de cada signo integral. Se tiene entonces que, ¿cuáles son los factores constantes? Los factores constantes en este caso es 2, 3 y 4. Por lo tanto, vamos a obtener que se nos dice que vamos a sacarlos, ¿verdad? De la integral, es decir, pasarlos al lado izquierdo. ¿Qué fórmula estamos aplicando acá? En este caso, vamos a aplicar la número 1, esta que tenemos acá, que nos decía que si teníamos una constante, ¿verdad? Salía y quedaba luego la integral por la función. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien. Entonces vamos a obtener, pasamos, ¿verdad? Lo que es la constante, en este caso el número 2 al lado izquierdo y tendríamos la integral de la función, en este caso nos queda x al cuadrado diferencial de x, menos 3 por la integral de seno de x diferencial de x, más la integral de 1 sobre x diferencial de x, más 4 por diferencial de x. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien. Ahora, nos dice, como x al cubo sobre 3 es una antiderivada de x al cuadrado, se tiene que, vamos a ver aquí, se tiene que la integral de x al cuadrado diferencial de x es igual a x al cubo sobre 3 más una constante de integración sub 1. Es decir, por el momento no vamos a tocar las constantes, que en este caso es 2, es 3 y es 4. Vamos a resolver lo que está acompañando a la integral. Esto que tenemos acá, esto que tenemos acá, y esto que tenemos acá, y esto que tenemos acá. Entonces, es lo que se nos está diciendo acá. Que la integral de x al cuadrado diferencial de x es igual a x al cubo sobre 3 más
la constante de integración. ¿Por qué nos queda lo que es x al cubo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué Por la fórmula propiedad aplicamos ahí? que Voy a regresar. la número 4. Correcto, la número 4, que nos dice que cuando tenemos la integral de x elevado a la n, en este caso puede ser cualquier número, ¿verdad? Al integrar vamos a obtener x elevado a la n más 1, es decir, sobre n más 1, ¿verdad? Puede ser aquí cualquier número, n toma cualquier valor y lo vamos a sumar, ¿verdad? Y en este caso, el exponente que tenemos lo colocamos abajo y lo sumamos con un más 1. Es por ello que en este caso tenemos, ¿verdad? Aquí tendríamos 2 más 1. Esto, 2 más 1 es igual a 3, ¿verdad? Entonces tenemos x al cubo. Entonces, sobre, como 2 toma el valor de n, tenemos 2 más 1. Por eso es que nos queda 3, más la constante de integración. Ahora bien, como menos coseno de x es la antiderivada de la integral de seno de x diferencial de x, es decir, que la integral de, o la antiderivada del seno de x por el diferencial de x es igual a menos coseno de x diferencial de x más c sub 2. Esto, ¿alguien recuerda por qué me resulta menos coseno de x por el diferencial de x? ¿O qué fórmula aplicamos ahí? Voy a pasar. Sería la 9, pero como es la antiderivada, le cambia el signo cada vez que se hace. Sí, correcto. En este caso, ¿verdad? Es la que tenemos por acá, la número 8. Aquí tenemos. La antiderivada de seno de x por el diferencial de x es igual a menos coseno de x más una constante de integración. Es correcto. Es lo que tenemos por acá. Ahora, como la antiderivada de logaritmo natural por el valor absoluto de x es 1 sobre x, se tiene que la integral de 1 sobre x diferencial de x es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración sub 3. Y como la derivada de x es 1, se tiene que la integral del diferencial de x es igual a 1, ¿verdad? Por el diferencial de x. Esto es igual a x más una constante de integración. Vamos a ver qué número de fórmulas son. En este caso, ¿verdad? Cuando tenemos la integral de 1 sobre x diferencial de x, es la número 5. Logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración. Y para la otra, donde teníamos la integral de diferencial de x es igual a x más una constante de integración, es la número 3. Si se fijan, estamos para resolver este problema, solo estamos aplicando lo que son las fórmulas para llegar a la respuesta. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien. Por lo tanto, la integral de 2x al cuadrado menos 3 seno de x más 1 sobre x más 4 diferencial de x es igual. Vamos a reemplazar, ¿verdad? Como ya resolvimos las integrales, ahora vamos a colocar el resultado de la integral. Y tenemos 2 por x al cubo sobre 3 más c sub 1, la constante de integración. ¿Por qué le vamos colocando los subíndices? Porque si se recuerdan,
En los resultados de las integrales de las fórmulas siempre tenemos una constante de integración. Entonces, para no ir colocando solamente la C, debemos definirla con un subíndice. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, seguimos. Y teníamos menos 3 por, ahora ya no vamos a colocar lo que teníamos acá, porque ya resolvimos esta integral. ¿Qué vamos a colocar ahí? El resultado de la integral. Y es menos coseno de x más una constante de integración, más c sub 2. Más, en este caso, como no tenemos, si se fijan, no tenemos una constante en el lado izquierdo, por ello nos queda logaritmo natural del valor absoluto de x más c sub 3, constante de integración, más 4 por x más c sub 4. Al resolver esto, ¿qué nos va a quedar? Nos queda 2 sobre 3 por x al cubo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Me pueden decir para llegar a este resultado que tenemos acá? Despejamos, ¿verdad? Despejamos, pasamos a dividir lo que es el 2, dividiendo a 3 y multiplicando a x al cubo. Luego nos queda más coseno de x. ¿Por qué nos queda más? Si ustedes se fijan, por acá tenemos lo que es menos. Menos por menos es más. Y nos queda más coseno de x. Ahora, más, tenemos por acá el más, logaritmo natural del valor absoluto de x, más 4x. ¿Por qué? Aquí tenemos 4 por x, es 4x más una constante de integración. ¿Dónde? Quiero que veamos acá, nos dice, donde c es igual a 2 por c sub 1 menos 3. Por ello no lo colocamos acá, porque estamos dando aquí una nota. Menos 3 por c sub 2 más c sub 3 más 4 por c sub 4. En general, no habrá inconveniente en omitir escribir las constantes en los pasos intermedios. Y puede solo sumarse una constante c si todos los términos se integran en el mismo paso. Es lo que hicimos acá, ¿verdad? Integramos en el mismo paso, por lo tanto, podemos omitir lo que es esta constante, esta otra y esta otra. Y al final nos va a resultar una sola constante al sumarlas, que sería solamente c, constante de integración. ¿Estamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? De mi parte, todo está bien. Bien. Vamos a pasar entonces al otro. ¿A alguien más de ustedes, estudiantes? No. Bien, vamos a pasar entonces. Por acá tenemos otro ejemplo. Y nos dice, calcular la siguiente integral indefinida. En este caso, la integral de x al cuadrado por el diferencial de x. Y tenemos la solución, ¿verdad? Y nos dice, utilizando la fórmula 4 de integración, es la que tenemos por acá, la integral de cuando tenemos a x elevada a la n por el diferencial de x, esto es igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, más una constante de integración. Donde n, ¿verdad? Es distinto de menos 1. Tenemos entonces, y colocamos acá la integral de x al cuadrado por el diferencial de x, esto es igual. Aplicando, nos dice que aplicando la fórmula 4 de integración, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos x al cuadrado, ¿verdad? ¿Quién es aquí? ¿Quién es n en este caso? Es 2 más 1 sobre 2 más 1 más la constante de integración.
¿Estamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? Si logran entender lo que es esta fórmula. Todo está bien de mi parte, todo claro. Bien. Entonces, al hacer lo que es el cálculo, ¿verdad? En este caso, si sumamos 2 más 1, obtenemos 3. Lo que veíamos en el caso anterior, ¿verdad? Y nos queda x al cubo sobre 3. ¿Por qué 3? Porque sumamos 2 más 1 es 3 más la constante de integración. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bye. Vamos a pasar a la siguiente. El ejercicio nos dice calcular, y aquí tenemos la integral de 2 sobre x más 3 seno de x menos 4 por e elevada a la x por el diferencial de x. Recordemos que aquí sin significa seno. Significa seno. Ahora bien, podemos ir calculándolo, haciéndolo entre todos, aplicando, ¿verdad?, las propiedades, las fórmulas que hemos visto. ¿Alguien tiene cómo empezar a calcular lo que es este problema? Diego. Considero que sería de aplicar la propiedad de la suma de las integrales primero. Sí, correcto. Vamos a hacer lo siguiente. Aplicando la propiedad de la suma de las integrales, nos quedaría, ¿verdad? 2 sobre la integral de 2 sobre x por el diferencial de x, ¿verdad? Por el diferencial de x. Es como que multipliquemos, ¿verdad? Este por este, este por este, este por este, y le agreguemos, ¿verdad? El diferencial a este, el diferencial a este y a este. Entonces, más la integral de 3 seno de x por el diferencial de x menos la integral de 4 por e elevada a la x diferencial de x. Ahora, ¿cuál paso es el siguiente? ¿Qué fórmula vamos a aplicar ahí? En la primera está la, De la bueno, constante, la ¿verdad? de la, sí, exacto. Sí, correcto. Entonces, sacamos, ¿verdad? Lo que es la constante, en este caso sería 2, y tenemos 2 por la integral de la función. En este caso, ¿verdad? Nos quedaría 1 sobre x por el diferencial de x. Más, en este caso, ¿cuál sería la constante? En el segundo El término. número 3. El número 3 más 3 integral de seno de x diferencial de x menos, en este caso sería 4, ¿verdad? 4 por la integral de e a la x diferencial de x. Ahora procedemos a lo siguiente, esto es igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aplicar la propiedad del logaritmo. Del logaritmo y resolver las integrales, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 y por acá tenemos la integral de 1 sobre x diferencial de x. Como lo decía usted, Diego, nos queda, ¿verdad? Logaritmo natural de x menos. Aquí tendríamos un menos, pero antes de pasar a eso, ¿cuál es la integral de seno de x diferencial de x?
coseno, menos coseno. Coseno, sí, sería menos coseno de x diferencial de x, ¿verdad? Pero como nos quedaría, tenemos menos coseno de x, entonces más por menos sería menos, ¿verdad? Nos queda menos coseno de x menos, en este caso, 4. La integral de e a la x por el diferencial de x, ¿cuánto es? Vamos a proceder a las fórmulas. Voy a regresar atrás. Sería en este caso la número 6. Siempre X. no. Sí, e a la x más una constante de integración, ¿verdad? Entonces, pasamos y tenemos e a la x más la constante de integración. Y esta sería la solución a nuestro problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? El logaritmo de X nos llevaría la barrita esta vez. Sí, sí, correcto. Valor absoluto, ¿verdad? Sí, parece que falta. Perfecto. Estamos bien ahí. Veo que están bien poniendo atención y eso es bueno. Pasamos al otro entonces, si no hay dudas. Y por acá vamos a pasar ya a lo que es las técnicas de integración. En este caso, ¿verdad? Integración por sustitución o cambio de variable. ¿Alguna idea sobre esta técnica? Tal vez revisaron el material por ahí. Bueno, lo que he entendido es sustituir una expresión cuando no se tiene claro no se ve bien cómo aplicar directamente las fórmulas que veíamos, o las propiedades que veíamos antes. Correcto. Entonces, nos dice, es lo que decía usted, Diego, el método de sustitución para calcular integrales es uno de los más útiles y se aplica en una gran variedad de situaciones. El uso eficiente de este método depende del manejo correcto de al menos las integrales básicas estudiadas en la sección anterior. Aquí hay que poner, ¿verdad?, mucha atención. Nos dice que para aplicar este método de integración o cambio de variable, debemos de aplicar bien, ¿verdad?, lo que son las fórmulas y las integrales básicas estudiadas anteriormente, lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Entonces, nos dice que este método consiste en efectuar un cambio de variable adecuado que convierte el integrando en una integral inmediata. Está basado en la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es la que tenemos por acá. En este caso, la derivada, ¿verdad?, con respecto de x de f, en este caso por g de x, esto es igual al derivar tendríamos f' por g de x por lo que está dentro. Lo que está dentro, en este caso, g' de x. Esto nos dice que es la regla de la cadena. Pero ahora bien, para tener más claro, la integración por sustitución es la sustitución, es decir, hacer un cambio de variable, es decir, cambiar una cosa por otra. Se usa para convertir una función en otra más fácil de integrar, lo que usted decía, Diego. Es decir, que si hay que calcular una integral del tipo, es decir, de este tipo, la integral de f por g de x por g' de x diferencial de x, entonces se realiza el cambio de variable. En este caso, u es igual a g de x. Vamos a tomar la variable u. U sería g de x, lo que tenemos por acá. Con esto, la derivada de u es igual a g' de x diferencial de x. Y por lo tanto, vamos a obtener
que la integral de f por g de x por g' de x diferencial de x es igual a la integral de f de u por diferencial de u. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Hacer lo que fue la sustitución, ¿verdad? Es decir, en vez de colocar la integral de g de x por g' de x, nosotros colocamos a lo que definimos g de x. En este caso, aquí donde va esta u, iría g de x, ¿verdad? Y diferencial de u iría g' de x. Por lo tanto, se nos hace más fácil hacer la sustitución. Si la integral al lado derecho es inmediata, entonces se calcula en términos de u. Y luego se invierte el cambio para volver a la variable original. Observe que al realizarse un cambio de variable, el integrando tiene que quedar completamente en términos de la nueva variable. Es decir, de la nueva variable que nosotros tenemos, que obtuvimos acá. ¿Estamos bien ahí con la definición? ¿Con lo que hemos leído hasta este momento? Sí, todo claro de mi parte. Bien, pasamos entonces a lo que es ejemplos. Pero antes vamos a ver un video, un corto video para que nos quede un poco más claro. Me dice si lo puede observar. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso. Sí, se observe y puedo escuchar bien. Una introducción a uno de los métodos de integración, que es la integración por sustitución. Y pues primero que todo vamos a ver para qué se utiliza la sustitución, ¿sí? Sustituir, ¿qué es? Es hacer un cambio, ¿sí? Cambiar una cosa por otra. En este caso vamos a ver qué es cambiar algunas expresiones algebraicas por otras más sencillas. Entonces, ¿para qué se utiliza la sustitución? Se utiliza para convertir una función en otra que sea más fácil de integrar. Por ejemplo, aquí tenemos 4 funciones, pero vamos a comparar por parejas. Vamos a comparar esta con esta y la de abajo con la otra de abajo. Por ejemplo, simplemente a simple vista, ¿qué les parece más fácil? ¿Integrar esta función o integrar solamente esta función? Obviamente aquí, como es mucha más grande la función, ¿sí? Tiene una raíz, dentro hay un binomio y además esa raíz está multiplicada por otro término, digámoslo así, otro factor más bien, digámoslo mejor. Entonces aquí hay una multiplicación de una raíz por otro factor. Lo voy a adelantar un poco, o igual les voy a dejar el enlace, por aquí está el enlace para que podamos verlo mejor. Solo lo voy a adelantar. Me dice si están viendo. Sí, se ve. Porque lo voy a explicar dentro del método de sustitución, ¿sí? Pero entonces, dense cuenta que esto es muy grande para integrar y esta ya la expliqué en un video anterior porque es muy sencilla, la integral de una raíz, ¿sí? Entonces, lo que hacemos con la sustitución es convertir una función como esta en una función como esta. O lo mismo acá. Miren esta función que es una división de 2 términos divididos en otros 3 términos. Y esa función la podríamos cambiar por medio de una sustitución, que eso es lo que vamos a ver en los videos siguientes, por esta función más sencilla, que solamente es de u sobre u, que incluso ya se sabe la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿para qué se utiliza la sustitución? Para convertir una función, digámoslo así, que es difícil, en otra más fácil de integrar. Lo mismo aquí, una muy grande y muy difícil, en otra más sencilla de integrar. Ahora vamos a ver los pasos que hay que seguir para realizar la integración por sustitución. Aquí están los pasos y vamos a practicar. Pongan atención en los pasos para que nos quede un poco más claro y al momento de resolver un problema lo podamos hacer más fácil y todos juntos. Con esta integral, ¿sí? Vamos a, no a encontrarla, pero a explicarles cómo se utilizan los pasos. Entonces, generalmente vamos a tener una expresión con una letra, no importa cuál letra sea, la X, la T, la que sea. Lo primero que hay que hacer es elegir una expresión para reemplazarla por la letra U. Obviamente, en los siguientes videos vamos a profundizar en eso. De una vez aquí, siempre que tenemos una división, la recomendación es que casi siempre que se realiza por sustitución, se va a sustituir lo que esté abajo por la letra U.
Ya después con la práctica ustedes van a ver que es sencillo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es decir que esta expresión la vamos a llamar U. Y eso lo escribimos generalmente a un ladito del cuaderno, ¿sí? Que no sea aquí al lado de la ecuación, sino lejitos. Por ejemplo, aquí voy a escribir que para mí la U es esta expresión, o sea, 3x al cuadrado más 2x. Ya hicimos el primer paso, que es buscar qué es lo que voy a reemplazar por la U. ¿Sí? Como les digo, generalmente cuando hay división, lo de abajo es lo que se reemplaza por la U, la mayoría de las veces. Segundo paso, calcular la derivada de U. O sea, vamos a derivar esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de U? Pues escribimos la derivada de U. ¿Sí? Igual, y aquí derivamos, entonces la derivada de 3x al cuadrado, multiplicar, ¿no? 3 por 2, 6x, más, y la derivada de 2x, que es 2. Como derivamos, miren que aquí derivamos la U, por eso escribimos derivamos la U. Como aquí derivamos la x, entonces escribimos derivada de x dentro de un paréntesis porque hay dos términos, ¿listos? Más bien aquí les voy a aclarar por qué de u. Si vamos a derivar la u, ¿cuál es la derivada de u? 1, ¿sí? Entonces sería 1 y escribo que derive la u. Aquí derivamos la x y al final escribo que derivamos la x, ¿listos? Obviamente aquí como sería 1 por du, entonces pues es du, por eso se deja así. Ya terminamos el segundo paso, que fue calcular la derivada. Tercer paso, reemplazar todo lo que tenemos aquí por la letra U. Pilas. Lo que vamos a hacer es reemplazar las letras X o todo lo que podamos por la letra U. O sea, en este paso vamos a volver a escribir la integral, pero ya no me va a quedar la letra X en ningún lado, sino me va a quedar la letra U. Les aclaro que estoy hablando de la letra U porque es lo que se acostumbra generalmente en integrales. Uno reemplaza por la letra U, pero ustedes pueden colocar la letra que quieran, ¿sí? Pero ya es costumbre colocar la U. Entonces, aquí voy a escribir igual a la integral y, como les digo, voy a cambiar todo. O sea, voy a escribir la misma división, pero como se dan cuenta, yo dije que esto de abajo lo iba a llamar U. Entonces, 3x al cuadrado, o bueno, voy a escribir aquí la expresión nuevamente, y lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, yo aquí estoy diciendo que si tengo en algún lado 3x al cuadrado más 2x, eso yo lo voy a cambiar por la letra U. O sea, esta expresión 3x al cuadrado más 2x, ya no la voy a escribir así, sino la voy a reemplazar por la letra U. ¿Por qué? Porque yo dije que esto lo iba a llamar U. Ahora, esto también lo tengo que cambiar por algo que tenga la letra U, ya no la letra X. Y si ustedes lo observan, miren que aquí dice que si yo tengo en algún lugar 6x más 2 de x, eso lo reemplazo por du. Que miren que exactamente es lo que dice aquí y eso nos va a suceder siempre en el método de sustitución. Bueno, hay algunos pasos que de pronto hay que hacer otro paso, pero en general es esto aquí. Miren que aquí dice 6x más 2 de x. ¿Qué es lo que dice aquí? 6x más 2 de x. ¿Eso qué es? Eso es du. O sea, todo esto yo lo voy a borrar. Como estaba arriba, todo eso, entonces arriba escribo du. ¿Listos? Y miren que cambié una expresión larga o grande por una más sencilla. Ya terminamos el tercer paso. Cuarto paso, calcular la integral. Entonces, de una vez vamos viendo más cositas. Aquí les voy a aclarar algo que no hemos visto en todo el curso. Siempre que tengamos esta expresión de u sobre u, o de x sobre x, o de t sobre t, la integral de esta función es logaritmo natural de la letra. En este caso es logaritmo natural de u. ¿Por qué? Porque es la letra u. Siempre vuelvo a decirles, siempre que diga du sobre u, ¿sí? La derivada arriba y abajo la letra, siempre la respuesta o la integral va a ser logaritmo natural de esa letra, ¿sí? No importa cuál letra, de x sobre x, de t sobre t o lo que sea. Entonces, la integral de esto es logaritmo natural de u más c. ¿Sí? Con esto vamos a practicar más en videos adelante. Ya hicimos el cuarto paso. Último paso, reemplazar todo nuevamente. O sea, como empezamos el ejercicio con la letra X, al final tenemos que volver a colocar aquí la letra X. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a mirar acá para reemplazar. Aquí dice logaritmo natural de u.
pero la u ya no la voy a escribir. Aquí miro, la u la puedo reemplazar por 3x al cuadrado más 2x. Entonces, eso es lo que escribo acá. La u era 3x al cuadrado más 2x. Y generalmente el logaritmo natural va con estas dos barritas que significa valor absoluto. Y le colocamos aquí más c. Y ya terminamos de hallar nuestra integral. En este video no les voy a dejar ejercicio de práctica porque eso lo vamos a ver. Bien, ¿lograron captar por ahí la idea, estimados estudiantes? ¿Escucharon lo que se iba diciendo en el video? En lo personal, sí. Vale, entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿verdad? Los pasos eran elegir una expresión para u, calcular de u, reemplazar todo por u, calcular la integral, ¿verdad? Y luego reemplazar todo nuevamente. Vamos a pasar a lo siguiente. Por aquí tenemos un ejemplo similar a lo que veíamos en el video. Encontrar la siguiente integral por el método de sustitución. Y teníamos, ¿verdad?, la integral de 6x más 9 sobre 3x al cuadrado más 9x por el diferencial de x. La solución, ¿cuál era el primer paso? Dar una expresión por u, que sería ¿Sí? lo de abajo. Sí, así es. En este caso, ¿verdad? U sería lo que tenemos aquí abajo, 3x al cuadrado más 9x. ¿Cuál sería la derivada de u? X más 9. 6x más 9, porque multiplicamos, ¿verdad? 3 por 2 o 3 al cuadrado es 6x más 9. Ahora, sustituyendo tenemos, en este caso, ¿verdad? El segundo paso era calcular la derivada, ya lo hicimos. El tercero es reemplazar todo por u. Es decir, todo esto por lo que hemos expresado en el primer paso, ¿verdad? En la expresión que hemos elegido. Y tenemos, ¿verdad? 6x más 9 decíamos que es diferencial de u. Entonces vamos a obtener que es la integral. Entonces obtenemos la integral de u sobre u. Indicábamos que u es 3x al cuadrado más 9, ¿verdad? Lo que tenemos acá. Y de u es igual a 6x más 9, lo que indicábamos acá. Por el diferencial de u. En este caso teníamos de x, pero como estamos con la expresión que elegimos es de u. Esto es igual, como si recuerdan en el video veíamos, ¿verdad? Que cuando teníamos de u sobre u o de x sobre x o de t sobre t, eso iba a ser igual, ¿verdad?, al logaritmo natural del valor absoluto. Pero esto que tenemos acá arriba, esto que estoy señalando, también lo podemos expresar como la integral de 1 sobre u por diferencial de u. Entonces, dicho esto, tenemos lo siguiente. Aplicando la fórmula número 5. Aplicando la fórmula número 5 nos dice que cuando teníamos, ¿verdad?, 1 sobre x por el diferencial de x, en este caso tenemos la integral de 1 sobre u diferencial de u. Esto es igual al logaritmo natural, en este caso de x, ¿verdad? Pero nosotros estamos utilizando la variable u. En este caso, logaritmo natural de valor absoluto de u más la constante de integración. Y el último paso era reemplazar todo nuevamente. Es decir, vamos a tener que el logaritmo natural de valor absoluto de ¿qué? De 3x al cuadrado más 9x. ¿Por qué? Porque esto es u, lo que teníamos acá. Más la constante de integración. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algo que no hayan entendido? Todo claro de mi parte. Perfecto. Bien,
Y tenemos otro problema que nos dice, calcular las integrales propuestas mediante la técnica de sustitución. Y por acá tenemos un literal A y literal B, que es el otro que tenemos. Y nos dice, la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 2x más 1 por el diferencial de x. La solución es que si observamos que la integral de la función, ¿verdad? Es decir, f por g de x por g' de x diferencial de x, nos dice que realizando el cambio de variable u igual a g de x, con esto el diferencial de u es igual a g' de x por diferencial de x. Por tanto, la integral de f por g de x por g' de x diferencial de x es igual a la integral de f por u de u por du. Entonces, tomando f como la raíz cuadrada y g de x igual a lo que está dentro de la raíz, en este caso 2x más 1, esto es que g' de x, es decir, la derivada de g de x es g' de x igual a 2 diferencial de x. Esto nos sugiere la sustitución, es decir, que u va a ser igual a 2x más 1, en este caso su derivada va a ser 2 diferencial de x. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿verdad? Que x es, la derivada es diferencial de x y 1, como es una constante, entonces nos quedaría 0. Entonces, vamos a obtener 1 sobre 2 por diferencial de u. Esto es igual a de x. Al hacer un cambio de variable, todo el integrando debe quedar en términos de la nueva variable, en este caso en términos de u, que se convierte x al cuadrado a una expresión que depende de u. Entonces, si u es igual a 2x más 1, entonces x es igual a u menos 1 sobre 2. Y por lo tanto, x al cuadrado es igual a u menos 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Sustituyendo todo esto en el integrando se obtiene. Por acá tenemos, si sustituimos en el integrando, vamos a obtener que la integral de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 2x más 1 diferencial de x es igual a la integral de u menos 1 sobre 2 elevado al cuadrado por la raíz de u por un medio diferencial de u. Es lo que habíamos planteado en esta parte y anteriormente. Entonces, aplicando, ¿verdad?, las propiedades de la fórmula, sacamos lo que son las constantes y tendremos 1 sobre 2 por la integral de u menos 1 sobre 4. ¿Por qué 4? ¿Alguien me puede decir por qué nos resulta 4? Sería por el cuadrado. Correcto, es por el cuadrado. Si tenemos 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Por la raíz de u diferencial de u. Ahora bien, si nosotros multiplicamos 2 por 4 es igual a 8, nos queda un octavo por la integral de que de u al cuadrado menos 2 por u más 1. 2 por u más 1. Por, en este caso, ¿verdad? La raíz la podemos expresar como un medio por el diferencial de u. Ahora bien, vamos a obtener un octavo por la integral de u elevado a la 5 medios menos 2 por u elevada a la 3 medios más u elevado a la u medio por diferencial de u. ¿Qué pasó con estos exponentes? Aplicamos lo que era la fórmula 4, si no mal recuerdo, que es la fórmula 4 de los exponentes, la cual nos dice, ¿verdad?, que aquí teníamos que sumarle más 1 y así sucesivamente. Por eso obtenemos estos resultados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bien.
Era lo que les decía, aplicando la fórmula 4 de integración, ¿verdad? En este caso, perdón, la vamos a aplicar acá. ¿Por qué nos da 5 sobre 2? Es porque multiplicamos, ¿verdad? El 2 por esto que tenemos acá. Y al hacer las operaciones, pues nos va a resultar este y nos resulta este. Ahora, aplicando la fórmula 4 de integración, vamos a obtener 1/8 por 2 sobre 7 por u elevada a la 7 medios menos 4/5 por u elevado a la 5 medios más 3 medios por u elevado a la 3 medios más una constante de integración. Ahora bien, volviendo a reemplazar todo nuevamente, obtenemos 1 medio por 2 sobre 7 por 2x más 1. 2x más 1, habíamos dicho que u es igual a 2x más 1, entonces como aquí teníamos u, ahora colocamos lo que equivale u. Y así para los demás, más una constante de integración. ¿Estamos bien hasta ahí, estudiantes? Sí, todo bien. Bien. Y por acá tenemos el ejemplo número 2, que nos dice, o el literal B, la integral de x al cubo más 3 elevado a la 1/4 por x a la quinta diferencial de x. Y nos dice, sea u a la cuarta igual a x cubo más 3. Entonces, bajando el exponente y disminuyendo en 1, tenemos 4 por u al cubo diferencial de u. Esto es igual a 3x al cuadrado diferencial de x. O también se puede tener, y aquí tenemos 4 por u al cubo diferencial de u es igual a 3x al cuadrado diferencial de x. Y obtenemos 4 tercios, estamos despejando, 4 tercios por u al cubo diferencial de u es igual a x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué pasó con el 3? El 3 pasó a dividir. Además, u a la cuarta es igual a x al cubo más 3, entonces x al cubo es igual a u a la cuarta menos 3. Sustituyendo vamos a obtener. Y por acá tenemos la solución. Tenemos la solución de este problema. Quizás no lo voy a explicar porque es similar al que vimos. Y como les voy a mandar la diapositiva, ahí ustedes pueden analizar los cálculos que fuimos haciendo, porque el tiempo nos va avanzando y necesito llegar al otro contenido. ¿Les parece? Sí, está bien. Bye. Ahí si tienen alguna duda, solo me escriben al WhatsApp. Y aquí tenemos un ejercicio. Calcular la integral de 3x al cuadrado por la raíz de 3x al cubo más 8 diferencial de x. Se lo voy a dejar para que ustedes lo realicen. Me dicen si quieren realizarlo acá o si lo dejamos de tarea para que en la tutoría de repaso lo podamos analizar y ver a qué solución llegaron. ¿Les parece? Ustedes me dicen. Creo que sería conveniente hacerlo en la tutoría de repaso por el tiempo. Vaya, está bien entonces. Si se fijan, este problema es similar al anterior que vimos, al que le dimos una explicación. Pero igual, si ustedes tienen dudas, me escriben al WhatsApp. No está tan complicado, solamente ya vimos lo que son las fórmulas para deber de aplicarlas. Lo que son las fórmulas. Solamente les voy a dejar una pista. Les voy a dejar la respuesta colocada ya mejor. Y ustedes van a llegar a esta respuesta. Si logran llegar y si no logran llegar, ustedes me escriben. De igual forma lo vamos a repasar en la tutoría de repaso.
Esa sería la respuesta. Lo que ustedes van a hacer es el cálculo, el procedimiento para llegar a esta respuesta. ¿Está bien? Sí, está bien. Vaya. Y por aquí tenemos el otro ejercicio. Y este ejercicio nos dice calcular la integral de x por diferencial de x sobre x más 1 elevado a la 2 tercios. Este lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver para que ustedes puedan entender la solución de este. Y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Voy a pasar por acá. Y aquí está. ¿Me dicen si logran ver lo que estoy presentando? Sí, se ve. Vaya, nos dice calcular la integral de x por el diferencial de x sobre x más 1 elevado a la 2 tercios. Vamos a ver la solución entonces. Sea u elevado al cubo igual a x más 1. Entonces, su derivada va a ser 3u al cuadrado por el diferencial de u igual a x. ¿Por qué 3u al cuadrado? Porque aquí bajamos el exponente y disminuimos en 1 y nos queda 3 por u al cuadrado. Además, x es igual a 3 u al cubo perdón. Además, decíamos que x es igual a u al cubo menos 1. Entonces, sustituyendo vamos a tener la integral de x, diferencial de x, sobre x más 1 elevado a la 2 tercios. Esto es igual, ya haciendo la sustitución, ¿verdad? Esto es igual a u al cubo menos 1 por 3 por u al cuadrado de u sobre u al cubo elevado a la 2 tercios. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos reemplazando, ¿verdad? Habíamos dicho que x diferencial de x es igual a u elevado al cubo menos 1, es lo que hicimos aquí. Donde todo eso es multiplicado por 3u al cuadrado, lo que estamos diciendo aquí. Porque esto es igual a dx. Y aquí tenemos dx, entonces dx es igual a 3 por u al cuadrado, diferencial de u. Sobre, y decíamos, ¿verdad? Que x más 1 elevado a la 2 tercios iba a ser igual a u al cubo. Y aquí elevado a la 2 tercios.
Aquí tenemos x más 1 es igual a u al cubo, elevado a los 2 tercios. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Bye. Ahora, procedemos a lo siguiente. Sacamos lo que es la constante. Tendríamos, como constante tendríamos a 3 por la integral de ¿qué? De u al cuadrado por u al cubo menos 1 sobre u al cuadrado diferencial de u. Esto es igual a 3 por la integral de ¿qué? Eliminamos, ¿verdad? U al cuadrado y u al cuadrado y nos quedaría u al cubo menos 1. Diferencial de u. Esto es igual a 3 ¿Qué fórmula vamos a aplicar acá? Al hacer esta integral, ¿qué fórmula me recomiendan? La suma, luego la del exponente, luego la de Sí, correcto, la de los constante. exponentes, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría u a la cuarta, ¿verdad? Porque aquí sumaríamos 3 más 1, 4, sobre 4. Menos u. Más la constante de integración. Ahora, si sustituimos u en la expresión original de x, sustituimos u en la expresión original, en este caso en x, ¿verdad? ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que esto es igual a 3 cuartos por raíz cúbica, voy a poner el 3 por acá, de x más 1 elevado a la cuarta. Si u es x más 1 y aquí teníamos elevado a la 4, lo hacemos acá como lo estoy haciendo entre los paréntesis, y como teníamos que u era al cubo, entonces nos queda raíz cúbica de 3x más 1 elevado a la 4, sustituyendo en esta expresión de acá y pasando el 4 a dividir con 3. Menos 3 por x más 1. ¿Por qué? Porque si multiplicamos, ¿verdad? 3 por u, nos queda 3 por raíz de x más 1. ¿Por qué? Porque u es igual a x más 1 más la constante de integración. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, todo claro y Todo claro. parece que el tiempo ya. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Por aquí tengo un video, pero como les voy a mandar lo que es la diapositiva y les va a quedar el enlace, la retroalimentación para que lo puedan ver y puedan lo que es entender lo que es este ejemplo que tenemos por acá, que nos dice del material colocado en Google Classroom, unidad 3, parte 1.
1 es cuando ustedes vean el video, está bien explicado, van a poder asimilar lo que es este ejemplo, aunque este ejemplo está bien explicado también y está en el material, creo que ya lo leyeron. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos otro ejemplo y nos dice calcular la integral de e elevado a la x sobre 1 más 4 por e elevado a la 2x diferencial de x, y ahí tenemos la solución. Todo esto es lo que hemos venido viendo y lo que van a ver en el video les va a ayudar para poder entenderlo mejor. Aunque yo sé que esto es lo que está en el material y si tienen alguna duda, ustedes me escriben al WhatsApp o si no, en el foro de dudas de Google Classroom. A partir de esto, yo les he colocado por acá 2 ejercicios, los cuales ustedes van a calcular lo que es la integral de seno de x sobre coseno al cubo de x. Y el otro ejercicio es encontrar la integral de e elevado a la x más 1 más 1 al cuadrado por e elevado a la x diferencial de x. Estos dos problemas son similares a los que yo les he planteado acá, los que les he colocado acá, si lo logran ver, y en este otro. Y de acuerdo al video, ustedes los van a poder resolver. Como les decía, si tienen alguna duda, ustedes me escriben. E igual, si tienen dudas hasta este momento, pueden decírmelas. De mi parte todo está claro y muchísimas gracias. Vaya, excelente. Gracias también por haberse conectado a lo que es esta clase, ¿verdad? Y de acuerdo, ustedes vayan haciendo la solución de esos ejercicios los cuales les coloqué ahí. Me dicen, ahorita yo voy a dejar de presentar y al solo subir lo que es la tutoría para que ustedes la puedan ver en YouTube, les voy a enviar lo que es las diapositivas también. ¿Les parece? Sí, está bien. Vaya, voy a dejar de compartir entonces. Agradecerles porque se han conectado. Muchísimas gracias. Como les decía, si hay dudas, ustedes me escriben. De igual forma, yo les voy a estar enviando las diapositivas como también la tutoría de este día. Así que muchísimas gracias por su atención y por haberse conectado. Vamos a llegar hasta acá. Cualquier duda me escriben. Voy a dejar de grabar.